La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS, 1-800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma indirecto. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder, de víctima a sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcasts en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. Hola a todos, otra vez soy su anfitriona, Ana Paula dos Santos, de California Victims Resource Center. Antes de empezarmos com este episódio, me gostaria de compartilhar as estatísticas do Immigration Policy Institute, Instituto de Política de Imigração. Segundo o Instituto, Guatemala é o segundo país de Centroamérica com um grande número de população de imigrantes em los Estados Unidos, especificamente em Los Ángeles, Califórnia, assim que é muito importante escuchar as informações que traz nosso invitado de hoje. É um prazer dar a bem-vinda a nosso invitado, o Cônsul General Luis Fernando Carranza, del Consulado General de Guatemala en San Francisco. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en este programa y de poder contribuir un poco con el trabajo que hace el Consulado General de Guatemala en San Francisco, que tiene jurisdicción en el norte de California, desde Fresno, desde el condado de Fresno hasta la frontera con Oregón y el norte de Nevada. Gracias por presentarte. Hoy hablaremos sobre los servicios que el Consulado General de Guatemala ofrece a las víctimas de delito y cómo acceder a estos servicios a través de algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué tipo de programas y servicios ofrece el Consulado General de Guatemala en San Francisco a las víctimas del delito? Bien, mira, realmente nosotros estamos trabajando muy de cerca con la comunidad guatemalteca a fin de poder proveerle los servicios de protección y asistencia consular, que son básicamente los mandatos que tenemos los consulados con la población que nosotros tenemos y debemos proteger. Podría decir que de manera positiva hay muy pocos casos reportados en el Consulado General de Guatemala sobre víctimas de algún delito o de algún crimen, aunque sí los hay, pero son muy pocos. Y yo quisiera aquí tal vez explicar quizás un poco la razón. La mayoría de los casos que sabemos de guatemaltecos que son víctimas de un delito o de un crimen, usualmente sucede en su viaje desde Guatemala hacia Estados Unidos, y generalmente hemos escuchado y hemos sabido que en los estados del sur de Estados Unidos, en lo que tiene la frontera con México, es donde usualmente se tiene mucho más conocimiento de los delitos de los cuales son víctimas los guatemaltecos. Yo quisiera aquí tal vez hacer dos diferenciaciones. Una es las víctimas de trata, que es lo que más hemos identificado nosotros, de los cuales pueden ser víctimas los guatemaltecos. Nosotros tenemos un protocolo que trabajamos de manera interinstitucional con otras instituciones en Guatemala para la repatriación de víctimas de trata de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos junto con la comunidad, identificamos si hay alguna persona que sea víctima del delito de trata. Nosotros sabemos que
la trata, y hay que tal vez explicarlo un poco mejor para que entendamos, porque mucha gente a lo mejor es víctima de trata y no está muy seguro o segura de que esto está pasando. Pero la trata de personas es cuando se capta o se transporta o se retiene a las personas recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza y otras formas de coacción. Incluso son víctimas de rapto, hay víctimas de fraude o de engaño. Incluso el mismo abuso de poder que genera una situación de vulnerabilidad hacia la persona, cuando incluso les retienen los pagos, porque si hay unas ofertas de empleo y les retienen el pago de su salario, esto puede considerarse un delito, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con las posibles víctimas y hacer una entrevista consular que nos permita verificar si en efecto esta persona es víctima del delito de trata. Yo creo que muchas veces las personas no lo saben o tienen miedo de poder identificarse como víctimas de trata, pero nosotros siempre los alentamos para que busquen al consulado o a cualquier organización en Estados Unidos que les pueda tender una mano. Por eso nosotros trabajamos muy de cerca con organizaciones no gubernamentales o con los gobiernos locales para que nos ayuden a identificar no solo a las víctimas, sino que también podamos trabajar con ellos algunas medidas de protección y asistencia consular. Cuando hablo yo de protección y asistencia consular, significa precisamente proveerles de la mejor manera información sobre qué hacer en caso de ser víctimas de trata. Y eso significa también conocer sus derechos, eso significa también conocer hacia dónde o con quién tienen que hablar. Y muchas veces pues el lenguaje es una barrera bastante fuerte, pero afortunadamente en Estados Unidos y en particular aquí en el norte de California, en el norte de Nevada, hay muchas organizaciones que hablan español y hay muchos oficiales de gobierno locales que hablan español, lo cual eso facilita enormemente. Sí, verdad. Sí, verdad. Y toda esta información es muy importante. Muchas gracias por compartir. ¿Estos servicios son accesibles para personas que no hablan inglés? Por ejemplo, ¿hay material en línea o hay personal para llamadas, para hablar español o otros idiomas? Sí, mira, usualmente en virtud que el consulado pues presta servicios para su población, para la población de Guatemala, todos los servicios son en idioma español. Sin embargo, también nosotros tenemos una gran población de origen maya, de origen indígena, y esto pues también genera un reto porque tenemos algunas comunidades que hablan unos idiomas mayas que no y a veces no hablan español, ¿no? Entonces nosotros tenemos también que buscar la manera de proveer servicios de interpretación. Y te pongo un ejemplo, aquí cerca en el área de la bahía, en Oakland, hay una gran comunidad MAM, de origen MAM, maya, que no hablan mucho castellano, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando con la comunidad en atender por ejemplo, servicios de documentación en idioma MAM. Nosotros tenemos acá una persona del call center, tenemos un pequeño call center que habla MAM y eso les permite a los guatemaltecos que no hablan español poder comunicarse con alguien en su propio idioma. También tenemos en el consulado algunas personas que hablan quiché, que es otro idioma maya, y si tuviéramos nosotros acceso tenemos 23 idiomas mayas en Guatemala. Entonces imagínate el reto que significa tener intérpretes de los 23 idiomas en cada consulado, pero cuando no tenemos, recurrimos a nuestra red consular donde posiblemente haya alguien del equipo de algún otro consulado que hable algún idioma maya, lo cual nos facilita atender los casos de víctimas. Entonces, lamentablemente no hay mucha información por escrito en idiomas mayas, todo lo tenemos en idioma español
Y de hecho, pues estamos trabajando para que el año que viene, el 2023, podamos iniciar un programa un tanto más agresivo de información sobre los servicios de asistencia y protección consular, en particular dirigidos a la población de origen maya. Esto está fenomenal. Bueno, ¿puedes hablar sobre algunos de los requisitos para beneficiarse de estos programas y servicios? ¿Cuáles son los requisitos? Si hay alguna cosa que las personas, que las víctimas tienen que llevar en consideración. Bueno, realmente no. Requisitos, al menos para las víctimas de trata, el requisito esencial es que lo denuncien. Y una vez lo denuncian, nosotros iniciamos el protocolo con la entrevista consular. Tratamos de acercarnos o de hacer la entrevista en persona. Si no se puede, pues se hace por teléfono o por videoconferencia. Pero el objetivo primordial de la entrevista es precisamente identificar si la persona es víctima de trata, y si nosotros identificamos que hay un riesgo potencial a su seguridad, entonces el protocolo nos manda a que nosotros contactemos a las autoridades de Estados Unidos para que nos ayuden a resguardar la seguridad y la integridad de la persona, y acto seguido podríamos nosotros incluso trabajar con las instituciones de Guatemala para que esta persona regrese al país. Es decir, podríamos hacer la repatriación de una víctima de trata cuando su situación está en riesgo o en peligro, para que regrese a Guatemala, y eso ocurriría con los gastos y costos del Estado de Guatemala. Lo que sí también quiero agregar un poco a esto es que hay un fondo también de repatriación para fallecidos y vulnerables. Este fondo de repatriación está concebido para brindar apoyo al traslado a Guatemala de los restos de guatemaltecos migrantes que hayan fallecido en su intento por ingresar a Estados Unidos, y los guatemaltecos migrantes que fallezcan en el extranjero. La condición aquí es que la familia de la víctima, del fallecido, sea de escasos recursos, o sea, que tenga una situación económica de pobreza o extrema pobreza, que no le permita cubrir los gastos de repatriación de los restos de su familia. Y también esto significa que podemos también repatriar a personas en estado de vulnerabilidad en el exterior, como lo que te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, niños no acompañados que hicieron su viaje hacia Estados Unidos solos, y al demostrarse que están en una situación de vulnerabilidad, nosotros también podemos proveerles de este fondo de repatriación. Aquí sí hay algunas condiciones que son muy importantes y las quiero recalcar, porque no todos son necesariamente pueden calificar para la repatriación. Sí. Y los criterios que nosotros tenemos para la repatriación de algunas personas es de acuerdo a los montos que nosotros podemos dar para la repatriación. Te pongo un ejemplo. Podría ser que para repatriar los restos de una persona a Guatemala puede costar entre $5,000 y $10,000, ¿no? Dependiendo de los servicios funerarios. Pero nosotros lo que hacemos es, al evaluar la situación socioeconómica de las familias de la víctima, ahí se puede determinar hasta dónde podemos nosotros ayudar con el fondo de repatriación. En muchos casos, cuando se determina que hay familiares en Estados Unidos que pueden tener algún recurso económico, nosotros le damos una parte de esos fondos a las familias para que se puedan ayudar en la repatriación. En algunos casos nos hemos topado, por ejemplo, cuando hay familiares que son residentes o ya están de manera legal en Estados Unidos, el fondo no aplica para ellos. Es decir, si hay un familiar de una de las víctimas que ya está radicando de manera regular en Estados Unidos, el fondo ya no aplica hacia ellos,
pero en muchos casos debo decir que se ayuda bastante, se ayuda a las personas. Toma algún tiempo que se haga efectivo el fondo, entre 3 y 4 meses, pero cuando se da, ayuda de manera especial, porque cuando los restos son trasladados a Guatemala, cuando la gente no vive necesariamente en la ciudad, hay que transportar los restos hacia sus municipios y departamentos de origen, y ahí es donde nosotros también coordinamos el traslado desde el aeropuerto hasta su municipio de origen. Isso está muito bem, é triste, no, eu creio que nadie quiere estar en esta situación, pero es muy bueno saber que el consulado está tan activo y ayuda tanto a las personas. Me gustaría saber, ¿el estatus migratorio es un factor de calificación para cualquiera de estos programas? Pues mira, el estatus migratorio es efectivamente un factor importante cuando vamos a repatriar los restos de un familiar a Guatemala. Como decía anteriormente, si uno de los familiares tiene un estatus migratorio regular, si ya está legal en Estados Unidos, ya tiene residencia o tiene permiso de trabajo y demás, entonces el fondo no aplica para estos familiares. Pero te digo, en la mayoría de los casos los familiares tienen una situación irregular y por lo tanto los fondos se aplican. En el caso de las asistencias a las víctimas de trata o personas con vulnerabilidad, si son residentes o incluso cambian de nacionalidad, pues obviamente el consulado no puede hacer mucho, ¿no? Pero si las personas tienen estatus irregular, el consulado sí los puede ayudar. Vale, gracias. Para las víctimas de delito interessadas em obter este tipo de serviços, como pode nossa audiência comunicar-se com o Consulado General de Guatemala? Sí, mira, nosotros tenemos un correo electrónico que quiero compartirles, que es asistencia y protección SFO @minex.gov.gt, y el número de teléfono de emergencia, y este es un número de emergencia y quiero recalcar que es emergencia, no se tratarán ningunos otros casos que no sea una emergencia consular, es el 510-816-3645. Voy a repetirlo, es el teléfono 510-816-3645. Y quiero reiterar cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir. Es assist-y-protec-sfo@minex.gov.gt. Repito, assist-y-protec-sfo@minex.gov.gt. Con esto se pueden comunicar al consulado y nosotros, como dije anteriormente, el año que viene empezaremos una pequeña campaña en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y algunas otras medios con el apoyo de las organizaciones socias que estamos trabajando aquí en el área de la Bahía. Vamos a empezar a dar una pequeña campaña para poder informar sobre estos servicios a los guatemaltecos. Está muy bien. Las víctimas de delitos saben que el consulado ofrece todos estos servicios que has mencionado, o esto va a empezar el próximo año con toda esta campaña de concientización? Pues mira, mucha gente sabe que puede acercarse al consulado y de hecho, pues los casos que hemos logrado apoyar y que hemos ayudado a los familiares ha sido porque los familiares se ponen en contacto con nosotros. También hemos tenido casos en los cuales la televisión o la prensa nos anuncian a nosotros que ha habido un problema con algún guatemalteco. Y el caso más reciente fue precisamente en Sacramento, porque unos guatemaltecos lamentablemente sufrieron un accidente y se ahogaron en el río Sacramento. Y nosotros nos enteramos de esa noticia porque una periodista de un canal de televisión nos contactó para preguntarnos qué opinábamos sobre esta tragedia y cuál sería la ayuda que el consulado diera. Entonces ahí activamos nuestro protocolo de asistencia y protección consular,
nos pusimos en contacto con la familia y los ayudamos en lo que se pudo, ¿no? Así que nos valemos mucho de lo que dice la prensa, nos valemos mucho de lo que dice la misma comunidad. Nosotros pues tratamos de siempre tener estos servicios abiertos al público y la mejor manera es un poco tal vez a la vieja usanza, es de boca en boca y la gente se va enterando qué es lo que hacemos. Sí, es verdad, está muy bien. ¿Crees que las víctimas de delito de la comunidad latina experimentan algún desafío o barrera para aprender acerca de los servicios para las víctimas? Sí, definitivamente. Yo creo que la población latina, la primera barrera que tienen que enfrentar es el lenguaje y al no hablar inglés, pues eso pues dificulta mucho poder encontrar los servicios o la asistencia necesaria. Nosotros estamos trabajando también con las autoridades del gobierno federal porque hay incluso programas en el caso, por ejemplo, de la violación de los derechos laborales, incluso aunque estén de manera irregular, existen leyes y mecanismos que los guatemaltecos pueden usar para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, el idioma sí es un problema principal. El segundo problema es también la situación migratoria. Cuando la persona está de manera irregular en Estados Unidos, tienen miedo de denunciar y tienen miedo de acercarse a las autoridades. Nosotros siempre les recomendamos que lo hagan, al menos en el estado de California. Es un poquito más fácil hacerlo que en otros estados de Estados Unidos, pero pueden también hacerlo y buscar el acompañamiento del consulado. Nosotros estamos aquí precisamente para eso. Si alguien se siente amenazado o se siente violado en sus derechos, a pesar de que el consulado no puede aplicar la ley, nosotros podemos acompañarlos, podemos ayudarlos a poner la denuncia y podemos ayudarlos a que sus derechos sean respetados. Muchas gracias por compartir aclarar y compartir esta información. Yo creo que es una de las informaciones que todos deberían saber, porque muchas de las víctimas se quedan con miedo de procurar, de buscar ayuda. ¿Cuál es el papel del Consulado General de Guatemala en la notificación o aplicación de los derechos de una víctima en el sistema de justicia penal? Pues mira, no hemos, como te digo, afortunadamente tenido ningún caso especial en el cual hayamos tenido que acompañar a algún guatemalteco en la presentación de alguna denuncia o de algún caso específico ante las autoridades de Estados Unidos. Lo que sí, como te digo, es nosotros al tener conocimiento de algún caso y la persona se ponga en contacto con el consulado, puede contar con la atención que tenemos. Nosotros tenemos, de hecho, asistencia legal gratuita. En el consulado tenemos 2 abogados que están trabajando para el consulado y ellos pueden prestar asistencia legal gratuita en casos migratorios y en algunos otros casos, si no está dentro de su jurisdicción, ellos pueden referirlos hacia otros abogados. Pero este servicio es gratuito. Hay también una manera sencilla de comunicarse con los teléfonos y con el correo electrónico que les anuncié anteriormente. Y estos abogados pueden ayudarlos a presentar denuncias o en el caso de que ellos necesiten estar con el sistema penal, nosotros podemos acompañarlos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una limitación respecto a esto. No necesariamente podemos estar apoyándolo en todo. Podemos referirlos con abogados, podemos referirlos con organizaciones que les ayuden a defender sus derechos, pero el consulado en sí no tiene la capacidad ni las funciones para poder acompañar a cada una de las personas en este tipo de situaciones. Sí, entiendo completamente. ¿Qué recomendaciones le daría a un miembro de la audiencia antes que decida llamar al consulado guatemalteco? Mira, yo creo que es importante que la persona esté documentando su caso de la mejor manera. Es decir,
estar bien informados de lo que le está pasando, poder tener una narrativa del caso, porque a veces nos cuesta, cuando hablamos con las víctimas, nos cuesta un poco armar el caso porque la información es un poco dispersa, pero creo que lo más importante es que las personas recaben la mayor cantidad de pruebas posibles antes de poder ponerte una denuncia, porque muchas veces si se pone la denuncia sin mucha prueba, rechazada. Entonces es importante tener esta cuestión clara, y aún así creemos nosotros que si la persona siente que sus derechos están vulnerables o que es víctima de algún delito y no tiene las pruebas suficientes, nosotros podemos apoyarlos con los abogados para que los ayuden a recabar la información que necesitan antes de poner la denuncia. Vale, perfecto. ¿Todos los condados de California ofrecen servicios similares a los que usted ofrece en el condado de San Francisco? Mira, yo creo que sí. La mayoría, afortunadamente, en el estado de California están muy bien organizados. Hay muchas organizaciones de todo tipo que ayudan a los migrantes. Y nosotros pues tenemos algunas organizaciones aquí en el área de la Bahía con las cuales ya estamos trabajando, pero hay cientos de organizaciones con las cuales nosotros quisiéramos trabajar, y parte de nuestro trabajo el año que viene es también ponernos en contacto con las organizaciones para que sepan dónde estamos, para que sepan cuáles son los programas que tenemos, y para buscar tener algún tipo de asociación estratégica entre el consulado y estas organizaciones para poder alcanzar el mayor número de guatemaltecos en el norte de California y el norte de Nevada. Está muy bien. Como última pregunta, ¿alguno de estos programas o servicios se han visto afectados por la pandemia de COVID-19? ¿Alguna cosa ha cambiado? Sí, bueno, mira, lamentablemente sí han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, nos ha costado mucho cuando tenemos que hacer entrevistas consulares a niños no acompañados que están en un albergue bajo la protección del Estado. Por restricciones de COVID no nos dejan ver a la persona en persona. Vamos, o sea, tenemos que hacer una videollamada o una llamada telefónica, y a veces no es lo mismo que estar frente a frente con la persona, entrevistarlo, poder atender un poco su situación, porque incluso son víctimas de psicológicas, ¿no? Entonces necesitan también un poco ese apoyo. Y los servicios también se han impactado de alguna manera en el consulado. Nosotros antes atendíamos basados el primero que venga, el primero que se atiende, pero con el COVID hemos tenido que recurrir a un sistema de citas consulares, porque es la forma en la cual ya todos los consulados de Guatemala trabajan. Y lo que pedimos es que las personas hagan su cita consular para poder ser atendidas. Ah, qué bien. Pues muchas gracias por ayudarnos con toda esta información. Fue un placer conocerte. Yo creo que toda esta información compartida es, además de importante, va a ayudar a muchas personas, y es muy bueno saber que el Consulado General de Guatemala está abierto a ayudar y apoyar a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. A ti también. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-VICTIMS.org o Facebook en California Victims of Crime Resource Center, o Twitter a @1800victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.
Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-VICTIMS.org o Facebook en California Victims of Crime Resource Center o Twitter a @1800victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.